Con el gobierno de O'Donnell, el conocido como Gobierno Largo, que tuvo lugar entre 1858 y 1865, toda la energía nacional, como ahora mismo y sin solución de continuidad, se gastaba en ditirambos, insultos y actos inútiles. Dos ejemplos del esperpento los encontramos en la Guerra de África de 1859 y la de Extremo Oriente, donde en ningún caso el ejército español tenía permiso de las potencias europeas para ganar posiciones seguras. ¿Qué motivos hubo entonces para acometerlas? Las acciones, que no eran sino de mera propaganda, eran criticadas por la oposición también como mera propaganda. Así, Blasco Ibáñez señalaba: en guerras imbéciles y ridículas consumió O'Donnell miles de millones y mucha sangre española. Y para completar su despilfarro soldadesco llegó a gastar 2.000 millones en la construcción de cuarteles para aquel ejército permanente que arruinaba el país. Gracias a O'Donnell, que tan rastrero y cobarde se mostraba con las potencias fuertes, España fue considerada como un verdadero azote por todos los pueblos débiles y fuimos a los ojos de Europa una nación de fanfarrones que sin tener para vivir gastábamos como unos locos en absurdas empresas guerreras. En este ambiente, que a pesar de los saltos de fechas que aquí acometemos era permanente, el 10 de abril de 1865 ocurren ocurren los hechos de la noche de San Daniel. El 25 de febrero de 1865, Emilio Castelar publicó un artículo titulado El rasgo, en el que criticaba la desamortización del patrimonio real que se estaba llevando a cabo, por el cual el 25% de los bienes desamortizados quedaban para atender los gastos de la Casa Real. Hasta aquel mes de febrero de 1865, la crítica popular a la reina se ceñía a su vida privada, pero que parecía justificarse por el matrimonio forzado con Francisco de Asís, al que popularmente se tenía por homosexual, impotente y poco hombre. La corrupción quedaba en el imaginario popular para la reina madre María Cristina y su entorno, pero el asunto de El rasgo situó a Isabel II al mismo nivel que a los corruptos que se enriquecían a costa del pueblo. Los republicanos utilizaron aquello para reforzar la idea de que la monarquía era un régimen corrupto e inmoral que venía a demostrarse por aquel episodio. En ese ambiente de menosprecio por el pueblo español, tan semejante al existente en 2022, el 10 de abril de 1865 se produjo una manifestación de obreros y estudiantes concentrados en la Puerta del Sol de Madrid, que fue duramente reprimida por fuerzas de la Guardia Civil y tropas a pie y a caballo, que efectuaron disparos contra la multitud, seguidos de cargas de caballería a bayoneta calada. La acción dejó 14 cadáveres tirados por las calles y 193 heridos. Además, se fusilaron a 66 personas. Muchas de las víctimas eran simples viandantes que andaban paseando en aquella primaveral noche madrileña conocida como la noche de San Daniel. Era Narváez, presidente del Consejo, y su ministro de Gobernación, González Bravo, ambos del Partido Moderado. El ambiente guerra civilista no daba tregua, motivo por el que el 3 de enero del 66, en Villarejo de Salvanés, se produjo un nuevo levantamiento a cargo del general Juan Prim y del general Lorenzo Milans del Bosch, que, resultando fracasado, significó el exilio de Prim, que desde Portugal envió un manifiesto en el que señalaba: ¿he terminado mi obra? ¿Me declaro vencido? No, y 1000 veces no. Casi 6 meses después, el 26 de junio del 66, se produjo un nuevo intento revolucionario a cargo del capitán Baltasar Hidalgo de Quintana, que acabó en fracaso. Los demócratas entregaron armas al pueblo, teniendo como centro operacional el cuartel de San Gil, que sería finalmente tomado por los zapadores de Gerona al mando de O'Donnell. Después de una lucha encarnizada, no solo a tiros, sino con arma blanca y cuerpo a cuerpo, el gobierno logró vencer la revolución y desató su sed de venganza contra los vencidos. Se declaró el estado de sitio en casi todas las provincias y los tribunales marciales comenzaron su tarea, haciendo fusilar 34 sargentos, 19 cabos y soldados de artillería y 2 paisanos. Condenaron además a muerte, de la que se libraron por haber huido al extranjero, a Becerra, Aguirre, Carlos Rubio, Castelar, Sagasta, Martos
y a otros muchos militares y paisanos. Cuando comenzó la represión, anunció la reina a su gobierno que había de negarse terminantemente a firmar ningún indulto. Finalmente, el indulto llegó el día 8 y libró de ser fusilados a 118 infelices. 2 años largos sin asonadas de envergadura pasarían hasta que el 18 de septiembre de 1868 sucediesen los acontecimientos de La Gloriosa, a cargo del general Juan Prim, el general Francisco Serrano y Domínguez, el comandante Juan Bautista Topete y el general Francisco Serrano Bedoya. Y esos 2 años sin asonadas se caracterizaron por una grave crisis económica, financiera, agraria e industrial, ante las que el deterioro del sistema político monárquico no era más que una triste compañía. Los acontecimientos indicaban que algo debía ocurrir, dado que el clima político y social contra Isabel II venía siendo creciente, ante lo que los moderados aplicaban una dura represión, desde la supresión de las garantías constitucionales hasta los fusilamientos sumarios. Se reclamaba libertad y soberanía, separación de la Iglesia y el Estado, supresión de las quintas, sufragio universal masculino, abolición del impuesto de consumo, elecciones a cortes constituyentes, y los sectores más radicales reclamaban el reparto de la propiedad y la proclamación de la República. Consecuencia de esta inestabilidad fue el pronunciamiento militar de 18 de septiembre de 1868 en Cádiz, conocido como La Gloriosa, a la limón de la sublevación de Cádiz, en las principales ciudades y auspiciado por el Partido Democrático de Pi Margall, se constituyeron juntas revolucionarias defensoras de los intereses burgueses que asumieron el poder en contra del gobierno en una clara muestra de lo que el movimiento cantonalista plasmará 5 años después y que acabarán siendo suprimidas por la acción del nuevo gobierno. El 19 de septiembre de 1868, los generales Topete y Serrano proclamaron en Cádiz el manifiesto de España con honra, que se inicia declarando la desobediencia al gobierno y manifestando su resolución de no deponer las armas hasta que la nación recupere su soberanía. En este momento, todas las corrientes políticas se dieron prisa por agenciarse apoyo en la isla. Los revolucionarios trataron de enganchar al capitán general Francisco Lersundi, respaldándolo como jefe de la isla, de Cuba me estoy refiriendo. La destronada reina Isabel II, que había sido sorprendida por la revolución mientras descansaba con su familia en Lequeitio, le telegrafió rogándole y ordenándole que evitara pronunciamientos en Cuba. Pero también recibió el mensaje del pretendiente carlista al trono Carlos de Borbón, quien, considerándose genuino rey de España, pretendió nombrar virrey de las Antillas a Lersundi y concederle una autonomía política a la isla. Carlos de Borbón llegó a nombrar gobernador civil a Miguel Aldama, con la evidente intención de atraer apoyos criollos. Pero Lersundi se mantuvo definitivamente leal a Isabel II, creyendo que la Revolución de Septiembre sería un movimiento pasajero. No obstante, Lersundi se equivocó en sus predicciones. Todo estaba muy bien calculado desde Inglaterra, donde se había producido una alianza entre progresistas y unionistas con la aprobación de los demócratas. Desde Gibraltar y con el apoyo de la flota, que estaba controlada por masones, recordemos que desde aquí entendemos que la masonería no es más que una sección del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, tomaría Prim la iniciativa de derribar a Isabel II entrando el 19 de septiembre en Cádiz, suprimiendo al día siguiente la Junta Revolucionaria, y junto a Prim llegaron Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla. El vacío inicial de poder consecuente al estallido revolucionario de septiembre dio lugar a la formación de numerosas juntas revolucionarias que encarnaron las aspiraciones de los liberales más radicales y de los demócratas, aún no divididos entre monárquicos y republicanos. Las juntas sentaron las bases del nuevo régimen al tomar en sus áreas locales decisiones que serían sancionadas posteriormente por el gobierno provisional. Junto a la intervención de militares de prestigio como Prim, Serrano, Primo de Rivera, Dulce, etc., hubo una presencia destacada de civiles de la clase burguesa y media. El objetivo era derrocar a la reina, no acabar con un gobierno. La difusión fue rápida y su éxito dio lugar a un amplio programa de reformas que se desarrollarían en el periodo a que daba lugar la Gloriosa y que será conocido como el Sexenio Revolucionario.
en cuyo periodo, tras haber enviado al exilio a la reina, se daría lugar a una monarquía democrática, dos formas de república, la federal y la unitaria, una guerra en Cuba, dos guerras civiles en la península, levantamientos cantonales y un nuevo pronunciamiento militar que significó la vuelta de la monarquía con Alfonso XII. Al estallar la revolución, se organizaron por todas partes juntas revolucionarias, a ejemplo de las de Cádiz y Sevilla, aceptando todas el programa de la democracia, pero ninguna se atrevió a proclamar la república. Si los vencedores de Alcolea hubiesen levantado en aquel mismo campo al nuevo rey, es más que probable que hubiesen afianzado con el nuevo monarca una nueva monarquía. Demócratas había entonces muchos, republicanos pocos, y estos sin la organización ni la cohesión suficientes para apoderarse de una situación traída por el ejército a colación. A pesar de la falta de republicanos, habrían podido también los vencedores implantar la república, que no era difícil hacerla aceptar por una nación que pedía a voces la caída de los Borbones y no presentaba ni tenía candidatos que los pudiesen sustituir. Nos lo confirma el rápido e inesperado crecimiento del Partido Republicano a la vuelta de poco tiempo. Partido que 4 meses después enviaba 70 diputados a las Cortes y al año siguiente ponía 40.000 hombres sobre las armas. Ni se estableció la República, ni se alzó nuevo rey, y las dificultades fueron creciendo cada día. Bien, el caso es que triunfante la revolución se constituyó un gobierno provisional presidido por Serrano, quedando Práxedes Mateo Sagasta como ministro de Gobernación y Juan Prim como ministro de Guerra. El 13 de octubre, la Junta Superior del Gobierno de Madrid pidió al gobierno provisional que se hicieran elecciones municipales por sufragio universal, pero las juntas locales que habían manifestado su voluntad de existencia serían suprimidas por decreto el día 21 de octubre, si bien ya el día 20 se habían disuelto algunas, como por ejemplo las de Madrid, Gijón, Avilés, Aranjuez, etc. Mientras en otras acababan haciéndolo a primeros de noviembre, como en el caso de Barcelona, de Cádiz o de Las Palmas. La situación, no obstante, no iba a ser controlada por el gobierno, y en la madrugada del 4 de diciembre se inició la insurrección en el puerto de Santa María y Cádiz. El motivo supuesto será una cuestión de jornaleros que pedían aumento de sueldo y una resistencia armada de las milicias cívicas, la Milicia Nacional, ahora denominada Voluntarios de la Libertad, que se resistía a dejar las armas hasta que no vieran consolidada su revolución. Al frente de esta insurrección aparecía un nuevo personaje, Fermín Salvochea, cuyo nombre masónico era Germinal. Destacado anarquista que había permanecido 5 años en Inglaterra y que fue acogido con simpatías por Paul y Angulo y Ramón de Cala. Pero los radicales se oponían al nombramiento. Los radicales amenazaban e incitaban desde el periódico El Combate al servicio de los intereses del diputado Ramón de Cala a acciones que llegaron a hacer creer que estuvieron implicados en el asesinato, posteriormente, del general Prim. La mecha, prendida en la ciudad, cuna de movimientos masónicos, se propagó rápidamente a Málaga, Granada, Sevilla y Jerez. El poder central intervendría por medio del general Caballero de Rodas, en una dura represión que, según varios historiadores, causó no menos de 3.000 muertos. En todo el mes de diciembre no cesó la agitación manifiesta o latente que los sucesos de Cádiz produjeron en España. El gobierno atribuyó estos hechos y los que luego sobrevinieron a maquinaciones ocultas de la reacción. Los más activos agitadores del pueblo supusieron que era el gobierno quien movía los tumultos para tener ocasión de echar al Partido Republicano.